Hey, ¿cómo están, familia, amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues bienvenidos a este podcast del Sermón al Diálogo. Estamos en vivo, en directo, desde la iglesia Calvary Chapel Tijuana. Y el día de hoy está una vez más con nosotros nuestro hermano y amigo Carlos Ricoy. ¿Cómo estás, Carlitos? Pues muy Buenas bien, tardes. Genaro. Gracias por invitarme. No, y gracias por acompañarnos. Decías que de pronto era complicado hace un rato, ¿no? Que a lo mejor Sí, no un llegabas y pequeño así. imprevisto Sí. y parecía que no, pero aquí estamos, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos, Carlitos. Y que parece que nos vimos ayer, pero fue el sábado y Fue el el sábado, domingo, sí. ¿verdad? Fuimos a una conferencia ahí de. Con mucho gusto. Sí, y qué padre poder platicar contigo, Carlitos. Siempre es un gusto poder platicar del Señor, de las Escrituras. Pues igualmente, gracias por tener este repaso de lo Ujú. que enseña el pastor Chris, porque creo Sí, que es importante que no solamente que pongamos atención, sino sí, que tomemos tiempo para reflejar exacto. y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros ahí. Exacto, sí, y afirmar las cosas que Dios nos viene hablando, eso es importante, ¿verdad? Ujú. Y esta es un poco la idea de este podcast, que podamos afirmar esas cosas que Dios nos viene hablando. Muchas veces pues vamos a la iglesia, escuchamos, si bien nos va, pues hacemos algunas anotaciones, pero muy probablemente saliendo de la iglesia se te olvida qué es lo que Dios te habló, Totalmente. ¿no? Al lunes ya se te olvidó, el martes, no, bueno, ya ni se diga, no sabes si sí fuiste o no fuiste. Sí. Entonces, no solo tomar notas es un buen hábito y llevarlo ahí en un cuadernito y un registro e ir ocasionalmente viendo esas notas, ver qué es lo que Dios te ha dicho, Pues ¿verdad? el tomar notas como que demuestra un poco el interés que tenemos de oír Oír. y acatar lo que Ajá, Dios nos va a compartir por medio claro, de la enseñanza del pastor. exacto. Y cuando nada más estamos ahí sentados, pues dicen, creo que recordamos nada más el 5% Mm, de lo que de los escuchamos. que escuchas. Entonces es una porción tan pequeña que, como tú dices, Sí, ya a la hora de la salida nos llevan otras ideas y otros pensamientos y sí, se nos pierde sí. totalmente lo que acabamos de escuchar. Sí, sí, entonces es muy bueno tomar notas, Ujú, ¿no? Y con el propósito ese de guardarlo en nuestro corazón, de incluso a lo mejor entre semana compartirlo con la familia, ujú, como reenfocarnos sobre lo que Dios nos está hablando. En este caso, los domingos en el libro de los Hechos, ajá. ¿verdad? Entonces, si no tienes este buen hábito, te recomendamos que lo hagas, que tomes un poquito ahí de diligencia, que compres una libreta, que vengas preparado no solo con tu Biblia, sino con una libreta y puedas, como dice Carlitos, captar un poco más lo que Dios viene hablándonos. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, y es algo similar a nuestros tiempos devocionales y que de pronto tenemos y que normalmente navegantes les invitamos a que tengan un tiempo de devoción y estos devocionales por escrito. Un poco es esa idea también. A veces estamos buscando a Dios, le estamos pidiendo dirección y a mí me ha tocado en muchas ocasiones el poder ir a mis cuadernos devocionales, ir en las semanas pasadas, ir leyendo una vez más lo que Dios me viene hablando y muchas veces me doy cuenta y me asombro cómo Dios me iba dirigiendo Ujú, para lo que hoy necesito, ¿no? ujú. Entonces hay muchos motivos, es bueno anotar, ¿no? Nos ayuda a recordar y, como tú dices, nos ayuda el repaso y una vez más meditar y pensar en qué es lo que Dios nos está hablando. Ujú, exactamente. Y bueno, pues precisamente estamos ya en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Ha sido un viaje maravilloso el libro de los Hechos, pero bueno, cada parte de la escritura es hermosa, Dios nos habla, pero ahorita estamos disfrutando mucho como iglesia el libro de los Hechos. Todos los domingos estamos estudiando el libro de los Hechos aquí en Calvary, Tijuana. Si tú vives cerca de acá, pues te invitamos. Si no tienes una iglesia de comunión, te invitamos a que conozcas Calvary, Tijuana.
Y ya estamos en el capítulo 14. Daba el pastor Chris el domingo un poco de contexto de los primeros versos del capítulo 13. ¿Recuerdas un poco que mencionó? Sí, bastante. Y muy bueno que nos hizo ese repaso, ¿verdad? Ujú. Porque como él mencionó que habían pasado varias semanas en que Sí, no estuvo enseñando sí. de hechos, entonces muy bueno el repaso Ujú, para una vez actualizarnos y ponernos en el contexto de lo que iba a tratar el 14. Pero básicamente el 13 empieza con que Pablo y Bernabé, el Señor, el Espíritu Santo ujú, los escoge, ujú, los llama ujú, y entonces la iglesia ora por ellos, los unge y los manda, los ujú, envía ujú, a lo que resultó siendo el primer viaje misionero de ujú, Pablo, ¿verdad? ujú. Ahí hay algunas cosas también que pudiéramos estudiar a profundidad, ¿no? ¿Qué implica imponerle las manos? Ujú, ¿No? ¿Qué implica esta despedida? ujú, Y bueno, a lo mejor no es el tiempo, no nos va a dar el tiempo, pero de forma rápida, ¿no? Pues es la iglesia reconociendo esos ujú, llamados de parte del Espíritu Santo, reconociendo el servicio, ¿no? Que han ujú, hecho. Habla mucho en esta porción de ayuno, de oración, ujú. ¿no? Esto no es algo que de pronto a los pastores de esta iglesia dijeron, ay, pues se me ocurre enviar a, Sí, ¿no? sí, sí, O sea, fue algo sí. planeado, algo esperaron en el Señor. Y lo que quizás a veces se nos pasa es de que la iglesia estuvo entrenando, edificando, Ujú, conviviendo, ujú, bendiciendo a sí, estos dos por un tiempo sí, y ahí el Señor los preparó y una vez que los tenía preparados los llamó y ujú, entonces la tarea de la iglesia era soltarlos, exacto. ¿verdad? No retenerlos Ujú, porque el Señor ya les había escogido una tarea. ujú, Y cuando hicieron eso, pues el Señor, una gran bendición por medio de así ese es. viaje, ¿verdad? Y mencionas algo muy importante y que yo sé que parte del llamado tanto tuyo como mío es muy similar, es Ujú, capacitar, equipar ujú, a los santos, ¿no? Y es una tarea que toda iglesia del Señor debe comprometerse, ujú, ¿no? así es. En su medida y en sus capacidades, ¿no? Que el Ajá, Señor dé. Pero es una tarea que necesita, porque no puedes enviar a alguien que no está preparado, así es. ¿no? O que el Espíritu Santo no ha llamado, ¿no? Ujú, Entonces, esto implican muchas cosas, ¿no? Al final dice que los despidieron. Algunos eruditos bíblicos hablan también que les proveyeron para el viaje, ujú, ¿no? Al ujú. final Bernabé, Pablo, los que fueron, Y Juan Marcos. Juan Marcos, Ujú. pues no eran estos superhombres que no comían, que Sí, no claro, vestían, claro. ¿no? O sea, son humanos como Ujú, cualquiera de nosotros y fueron equipados por la iglesia, por ujú, los hermanos, por las autoridades de la iglesia. Fueron provistos, ujú. ¿no? Muchas veces se deja abandonado al que va de misionero, al que Sí, va sí, sí. a capacitar y a predicar el evangelio a otros lados, ¿no? Sí, y muchas veces Pablo en sus cartas está hablando a una iglesia y dice, quiero llegar para tener esto y usted conoce, pero después para que ustedes me envíen. Ah, Y esa exacto, palabra no es nada más que le abren la puerta y lo dejan claro, salir, sino que le dan lo que exacto, necesita para llegar a su próxima tarea, a su exacto. próximo destino. Eso era el término enviar en esos días, Enviar, ¿verdad? despedir, Sí, ¿verdad? con los bienes, con la Ajá, comida, con los alimentos, con con la provisión del todo lo que viaje, necesitaban claro. para seguir adelante. Porque de pronto yo he escuchado muchos hermanos en Cristo, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a orar por ti. Claro que la oración es Ujú, fundamental, ya lo ujú, vimos, la oración, el ayuno, la comunión, pero pues también Pablo, Juan Marcos, Bernabé, pues seguramente comían, claro, ¿no? O sea, claro, vestían, etcétera, ¿no? claro que sí. Entonces, mucha gente de pronto, voy a orar por ti, voy Sí. a orar, pero no, esta parte es importante. Claro que Ujú, Dios es el dueño del oro y de la plata, ujú. pero Dios quiere usarnos como iglesia. Nos da la oportunidad, Sí, ¿verdad?, de sí, participar. exacto. Por ejemplo, simplemente el pasaje Ujú, para que llegaran a Chipre. ujú, ¿De dónde sale ese? ujú. No fue gratis, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y claro que Dios podría, no sé,
regalarles los boletos Ujú, con ujú. algún trabajador de la embarcación. Claro que Dios puede hacer mil cosas, pero no olvidemos que Dios quiere usarnos como iglesia. Así es. Y en ese sentido hablamos que todos como iglesia debemos estar inmiscuidos en la evangelización, en la plantación de iglesias, en el discipulado, en la Ujú. formación, en el enviar, ¿no? Implican muchas cosas, ¿no? Sí, no es nada más me da mucho gusto que vas y que te Ujú. vaya bien. Y Dios te Dios te bendiga y a bendiga. ver si regresas algún día, A ver ¿no? cómo te, A ver a ver cómo te cómo le va, haces. ¿no? Dios es bueno Sí, algunas veces me han dicho así, ¿no? Pues Dios es bueno y Dios les proveerá. Y dices, ok, sí, pero Dios quiere usarnos, ujú, ¿no? Santiago dice eso. O sí, sí, sea, sí. no, que tu fe sea visible, ¿no? O sea, no le digas, pues si tienes oportunidad, dale, Ujú, ¿no? sí, ¿Con qué taparse? Dale. O sea, y si Dios te ha bendecido, también es para eso, ¿no? Entonces, ujú. como iglesia necesitamos tener esta mentalidad y según dijimos que no nos íbamos a clavar tanto en esto de les impusieron manos y los despidieron, ya nos estamos clavando un poco, pero creo que no está de más, ¿no? Pues es fundamental a todo Sí, lo que vamos a ver en los exactamente. siguientes capítulos. Para que lo próximo pueda ser una Sí, realidad, claro. los primeros pasos son súper necesarios, ¿no? No Ujú, solo el Espíritu Santo los apartó y fueron enviados, ¿no? Sino debe haber un seguimiento, debe haber, y ujú, me encanta porque lo hubo en el caso de Bernabé, de Pablo, después regresan a Antioquía, ya lo vamos a ver más adelante, ujú. y ahí sigue esa comunión, ¿no? Pero no es como, bueno, pues ese es tu llamado y hay que Dios te Sí, bendiga y a ver cómo le haces, ¿no? sí, es muy importante que participemos. Sí. Oye, y ahorita me acordé el sábado que estábamos juntos en San Diego por allá, tú me platicaste de algo que me sorprendió mucho. Me dijiste algo así como que hay una estadística en las iglesias en Estados Unidos Ujú. que, no quiero equivocarme con la cifra, pero creo que menos del 80% o 90%, no, no, mejor tú dime. ¿Te acuerdas lo que me platicaste? Ah, estábamos hablando Sí. de, pues estábamos en Recursos, una iglesia sí, muy bonita, sí, muy moderna, muy sí. nueva, muy bien equipada. Ujú, Y a todos nos encanta ir a estudiar la palabra, a conocer de Dios en una situación, ujú. en un ambiente Cómodo, tan bonito. bonito y Ujú, tan cómodo. Pero eso me trajo a la mente de que la iglesia de los Estados Unidos gasta a mínimo, ahorita no sé cuál es la cifra, pero mínimo el 90% ujú. de sus recursos, de Ok. todo lo que se da en ofrendas a las iglesias, más del 90% para ellos mismos, ya sea Ok. para los edificios, para sus pastores, Ujú, para sus campamentos, para la educación de la escuela dominical, ujú. etcétera. Y el resto, menos del 10%, lo da para misiones, para Las que llegan a dar para misiones. otras naciones, Ujú, ¿verdad? ujú, Entonces es interesante que el país que posiblemente más tiene, más gasta en sí ujú, mismo. Y es ujú, una tendencia, creo que no solamente a nivel iglesia y a ujú, nivel nación, sino es ujú, una tendencia a nivel personal, ujú, ¿verdad? ujú, Porque ah, no sé quién le puso lo que damos en la iglesia limosna, ujú, pero es lo peor que pueden haber hecho, ujú, porque en realidad lo que nosotros ofrendamos es parte de una muestra de fe ujú. en lo que estamos diciendo que ha cautivado nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo Así vamos es. a seguir al Señor Jesucristo si no es que tomamos de nuestros bienes y si no oramos y si no participamos, si no servimos? Entonces, pues nuestra fe no está funcionando, ¿verdad? Claro. Eso en realidad no es una fe activa. Sí, a lo mejor nuestro credo es algo, pero nuestra Sí, realidad es sí, otra sí. cosa, ¿no? Y, es muy interesante que ah, nos acusan en el mundo evangélico dicen que las iglesias están llenas de las personas que creen, ¿verdad? Ujú, ujú, Porque intelectualmente y en cuanto a la teología ujú, y la doctrina decimos sí, 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 ujú. pero la vida no cambia. Exactamente. Sí, y eso me impactó mucho, ¿no? ¿Qué Ujú, tanto como ministerios estamos destinando para la gran comisión?
para las misiones, para lo que decimos creer y decimos hacer, ¿no? Y sí, creo que es una pregunta que debemos hacernos continuamente y que el Señor nos dirija. Pero en este caso, la iglesia en Antioquía oran por ellos, les imponen manos, ¿no? Y los despiden, les proveen lo necesario, ¿verdad? Y todavía estamos en los primeros 2 versículos Y del primero 13. apenas estamos y vamos adelante. ¿Algo más que quieras mencionar de Hechos 13? ¿O pasamos al 14? Vamos a pasar Vamos al 14, sí, por favor. ¿Qué te llama la atención de los primeros versos del 14 o en general del capítulo? Pues sí, la experiencia, pues en general la experiencia de Pablo y de Bernabé y por un tiempo de Juan Marcos, ¿verdad? Y una de las cosas que pues es muy claro de este pasaje es que servir a Dios cuesta. Cuesta en tiempo, cuesta en esfuerzo, cuesta en dinero, en cosas económicas. Cuesta en que no puedo buscar nada más mi comodidad. Muchas veces cuesta en persecución. Cuesta en pues heridas, golpizas. Apedrearon a Pablo. Un cómico dijo, cuando Pablo llegaba a una ciudad no preguntaba cómo estaban los hoteles, preguntaba cómo estaban las cárceles. Porque sabía que por su fe y por lo que él siempre hacía de poner a Cristo primero y de llevarlo a los que lo necesitaban, que él iba a terminar en la cárcel, ¿verdad? Pero vemos en estos casos que hicieron mucho, Dios obró, hicieron cosas milagrosas, increíbles, pero también les costó, pagaron un precio. Exacto. Y a veces no estamos conscientes de eso, del costo que hay en seguir a Jesús, en servir al Señor, ¿no? Y porque entendemos este primer principio, que la salvación es gratuita, ¿no? Así es. Y que es por gracia, y tú dices, sí, claro. Pero el seguir a Cristo, aunque también es por gracia, ¿verdad? Pero no sí es nos gratuito, cuesta. nos Sí cuesta. sí. Lo que acabas de decir. Sí. ¿no? Nos cuesta en nuestro orgullo, en nuestra comodidad, en nuestras finanzas, en todo lo que somos. Sí, inclusive en tiempo, ¿verdad? Porque no sé qué más podría haber estado haciendo Pablo en esos años que estuvo en sus viajes misioneros, ¿verdad? Pero esos años los dedicó totalmente a llevar la palabra a los gentiles, ¿verdad? A mí me impresiona, si quieres leemos los primeros 3 versos claro, del capítulo 14 de Hechos. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y eso es algo que quiero mencionar un poquito más adelante. Dice, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. El primer comentario que me llamó la atención es que Pablo decía un amigo mío, pastor, Batman y Robin, ¿no? Así. ¿Verdad? Sí. Batman y Robin. Más o menos. Llegaban siempre a las sinagogas, llegaban a los lugares donde había judíos, donde había creyentes, ¿no? A partir de allí, esa era su estrategia, predicaban, compartían, y si había más espacio, bueno, pues seguían haciéndolo, y si los rechazaban, como la mayor parte de las veces, pues se hacían a un lado, y con los que sí querían conocer de Jesús, pues a ellos les predicaban, discipulaban, etcétera, ¿no? Pero me llama la atención eso, que a veces el mayor campo misionero está en la misma iglesia, ¿verdad? Sí, he pensado un poco en esto, Genaro. Creo que llegaban a las sinagogas porque el Señor los dirigía a personas que por su conocimiento de la palabra ya estaban preparados para recibir el Evangelio. Y entonces, ¿dónde estaban esas gentes? El mundo pagano, los gentiles, no sabían absolutamente nada. Tenían que empezar desde cero, ¿verdad? Y lo vemos eso cuando Pablo va a Atenas y predica en el capítulo 17, donde vamos a llegar dentro de poco. Y ahí tiene que explicar desde los dioses, desde cómo es Dios, etcétera.
Pero cuando llega a las sinagogas tienen la palabra de Y del Dios. contexto. Muchos de ellos ya conocen las Escrituras y el Señor los ha preparado para recibir el Evangelio de Jesucristo. Exactamente. Y eso me llama mucho la atención porque también tú mencionabas el sábado que platicábamos. Siempre disfruto platicar mucho contigo, Carlitos. Ok, Eres pues un hombre igualmente. eres un hombre que Dios ha puesto mucha sabiduría y gracias por estar acá nuevamente. Y No, pues al contrario. ese sábado, y hoy hace un ratito también lo comentaste, acerca de em, los, los que creen, ¿no? Y que en las iglesias hay mucha gente que cree, pero que realmente no está creyendo y no está viviendo de acuerdo a su llamado, de acuerdo a Cristo, ¿no? Y de pronto Dios en su misericordia, creo que por dos causas, una la que acabas de decir, y la otra también para dejar un testimonio de que el Mesías ya ha venido, ¿no? Y habrá algunos que no escuchen y que no quieran, pero Dios quiere enviarnos para dar ese testimonio de Así es. el Hijo de Dios ya vino, ¿no? En carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y como Juan, y vimos su gloria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy cierto, y creo que Spurgeon también lo decía, a veces el mayor campo misionero está en las mismas Está en las iglesias, iglesias. ¿no? Entonces, orar por eso, porque hay mucha gente en nuestras iglesias que a lo mejor hasta por meses o años está ahí asistiendo de una forma social, religiosa, pero que realmente su corazón está apartado de Dios y no se lo ha entregado a Dios. Sí, yo no sé cuál sea tu experiencia, Genaro, pero yo estuve yendo a la iglesia por años antes de, en realidad, entender y conocer y empezar a caminar con el Señor. Entonces es un sí salir, claro, pero también no ser tan ingenuos que pensemos que todos los que asisten a las iglesias son salvos, ¿verdad? Pero bueno, después en el verso 2 y el verso 3 nos habla de oposición. Así es. Mucha gente dice, bueno, si haces la voluntad de Dios te va a ir muy bien, ¿no? Al que obra bien, bien le va. Normalmente ese es el dicho popular. Pero en el ministerio y como cristianos no necesariamente. Puedes hacer la voluntad de Dios y no necesariamente que te vaya bien en las cosas de este mundo. Porque si a Jesús lo odiaron y lo menospreciaron, ¿cuánto más a nosotros? ¿No? Sí, y el pastor Chris mencionó, ¿verdad?, que es una guerra espiritual. No es nada más de información, Claro. no es nada más cosas sociales, etcétera. Hay fuerzas negativas, espirituales, diabólicas, que se oponen a la predicación de la palabra, a la extensión del evangelio, Así es. a la fe y a todo lo que el Señor ha provisto para nosotros, ¿verdad? Exactamente. Y me llama mucho la atención porque Pablo y los demás, a pesar de esa oposición, están siendo sensibles a la dirección del Espíritu Santo y se quedan más tiempo, ¿no? Más adelante van a salir con otro tipo de oposición. Y no lo dice textual, pero yo sé que el Espíritu Santo les dijo, ok, ahora sí, ya es necesario que se vayan, ¿no? Pero en este momento ellos dicen, ok, hay oposición, no quieren, pues nos quedamos más tiempo y seguimos predicando y seguimos discipulando. Y seguimos con los que sí quieren, Sí, ¿verdad? exacto. Esa es Exacto. la manera de actuar, no esperar que todos van a aceptar, pero los que aceptan necesitan ser ministrados y necesitan ser instruidos. Exactamente. Versos 4 y 5 prácticamente nos habla de si no estás con Cristo, estás contra Él. No hay medias tintas, no hay puntos neutrales, o estás con Cristo o estás contra Él, ¿no? Y así vemos a algunos que están en contra de Cristo, del mensaje del Evangelio, y siempre va a haber personas así. Versos 6 y 7, ahora sí, es el momento de huir, ¿no? El Señor les cuida. Pero me encanta que Pablo y Bernabé y Juan Marcos y etcétera, no son de estos machos, no se envalentan y dicen, no, aquí nos vamos a quedar. No, hay momentos de salir también, ¿no? Pero no cambian el objetivo. Mira el 7, dice, y allí continuaron anunciando el evangelio. O sea, siguieron haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Exacto. Si hubieran ellos sido cautivados por el temor, pues no hubieran seguido haciendo lo que Dios les había mandado hacer, ¿no?
Versos 8 al 10, yo lo puse aquí, que este hombre representa a todos los seres humanos delante de Dios, ¿no? Y solo Dios es quien produce fe en nosotros al oír su palabra, como dice Romanos 10:17, ¿no? Y entonces ellos están exponiendo la palabra de Dios, este hombre la escucha y responde con fe a la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué piensas de este momento? Pues es obvio que pues el Señor los usó para hacer cosas milagrosas. Y la indicación que dio el pastor el domingo muy interesante, ¿verdad? Que los milagros eran para reforzar y avalar la palabra de Dios, no al revés, ¿verdad? Exactamente. Que el objetivo del ministerio no son los milagros, pero simplemente son cosas que verifican y que atestiguan a que la palabra de Dios es verdadera y Así eficaz y es poderosa y que es un Dios de poder y de acción, ¿verdad? Así es. Y me encanta eso, ¿no? El milagro está sucedido de la bondad de Dios, de la predicación de la palabra, del poder de Dios, y no al revés, ¿no? Sí. Muy bien. Versos 11 al 13 viene, ok, yo lo veo así, como Satanás no pudo con la primera oposición, Sí. de pronto usa otra estrategia. Sí, y este es otro tipo de oposición, ¿verdad? Otro tipo de oposición. De sacarlos de la humildad, de sacarlos de su dependencia en Dios, Sí. de sacarlos de sus objetivos que Dios les ha puesto y enfocarlos en ellos mismos. Y entonces Satanás quiere apelar a su orgullo. ¿no? Así. Y tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. Yo siempre he dicho, porque lo veo en la palabra, que todos somos orgullosos, solo que algunos lo escondemos mejor que otros. Así es. Pero todos somos orgullosos. Así es. No es que, bueno, yo antes era orgulloso. Yo me atrevo a decir, por lo que veo en la palabra de Dios y por lo que me conozco a mí mismo, es que el orgullo está ahí latente, ¿no? Sí. Y necesitamos cuidarnos de eso y necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque si no, eso que Dios te puede estar usando y incluso con otras personas y en tu ministerio, eso el enemigo puede usarlo para desviarte y contrarrestar todo lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Sí, y lo que va a suceder es que el Señor nos va a hacer a un lado, porque pues eso no es lo que Él quiere. Que Dios resiste a los soberbios. Cuando sucede algo, cuando hay ministerio, cuando hay milagros, etcétera, necesitamos darle gracias y glorificar al Dios, Así porque es. Él fue el que lo hizo, ¿verdad? Así es. Y gracias a Dios que Dios había cuidado, alertado seguramente el corazón de Pablo, de Bernabé, de Juan Marcos. Ellos siguen bien enfocados, ¿no? A pesar de que el pueblo quiere incitar a reconocerles, a exaltarles, ¿no? Ellos dice que se rasgan las vestiduras con una señal de hey, están súper mal, ¿no? De humildad. De humildad, sí. ¿no? Diciendo, claro que nosotros no somos nada, ¿no? Sí. Somos la herramienta. Somos la herramienta. Somos la herramienta y Dios es el que hace todo. Exactamente. Otra ilustración que también tengo muy, muy clara, ¿no? Somos los meseros. El chef es Jesús, su Espíritu Santo. Nosotros no somos los Y el que provee la comida también. Y Él es el que provee la comida y Él es el que los nutrientes. O sea, yo no me imagino en un restaurante, ¿no? De estos, no sé, de varias estrellas Michelin y que el mesero se jacte, ¿no? De la comida. ¿Y qué les pareció? ¿Sí les gustó? Sí. ¿no? O sea, va a decir, ¿tú qué? O sea, muévete, háblale al chef, ¿no? Sí. Y es un poco eso. Nosotros simplemente estamos como meseros llevando la palabra de Dios a otros, ¿no? Entregándola, exactamente, ¿no? Muy bien. Versos 14 al 18, Pablo sabe quién es él, pero sobre todo sabe quién es Dios, ¿no? Predica a Cristo, puse aquí, no a ti mismo, ¿no? Y más adelante Pablo lo va a escribir, a recordarles a los creyentes, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, ¿no? Y a crucificado. Y es lo que debemos hacer, predicar el Evangelio, ¿verdad? Esa es la misión y creo que ese es como Dios ha determinado que el conocimiento de su Hijo se lleve a cabo.
Ujú. ¿Qué otros versos te llamaron la atención, Carlitos? Pues aquí la siguiente parte obviamente es cuando apedrean a Pablo. Ujú. Yo quisiera regresar un poquito Ujú. a lo que comentamos al principio. Y creo que es muy importante lo que hablamos acerca de Pablo y de Bernabé y a cierto punto Juan Marcos. Y creo que hay personas que Dios aparta para hacer trabajos como ese. Pero me gustaría que nos enfocáramos antes de que termináramos Ujú. un poquito en todas las otras personas que no van a ser mandadas a Chipre ni a Iconio, Ujú. o sea, los que no van a ser pastores, los que no van a ser Ujú. misioneros, Ujú. los que van a pasar, los mecánicos, los electricistas, los Ujú. que venden seguros. Ujú. Dios también los llama a ellos Claro. y Dios también los manda. Ujú. Los manda en una manera diferente, Ujú. porque los manda más bien al trabajo, Ujú. los manda a la universidad, Ujú. los manda a la casa Ujú. a criar niños, los Ujú. manda al mercado, a los contactos, los manda al vecindario. Ujú. Pero el llamamiento de ellos no es menos válido que el de Pablo y de Claro. Bernabé. Y entonces creo que es importante, como tú lo dijiste, y como tú y yo nos hemos dedicado a eso, es de entender que esas personas también necesitan ser preparadas como Pablo y Bernabé lo fueron, ¿verdad? Ujú. Ujú. Donde su estancia en Antioquía. Ujú. Entonces, y creo que eso es lo que, una de las cosas que podemos entender de aquí. En Juan 20:21 el Señor dice, como el Padre me envió a mí, Ujú. así yo también los envío a Ujú. ustedes. Así es. Y a mí el Señor ahorita me está enviando a mi casa, me está enviando a la casa de otras personas. Ujú. Hoy en la mañana me mandó al dentista a Ujú. llevar a mi esposa. Pero Él nos envía Ujú. con su mensaje, con su espíritu, Ujú. con su idea de ministerio a cada una de las situaciones de la vida Ujú. para que nosotros seamos los misioneros Así es. ahí. Sí, a veces nuestro campo misionero, como bien dices, a lo mejor es de 5 o 10 kilómetros a la redonda, Ujú, ¿no? ujú. Dios siempre a todos sus Sí. hijos los pone en un lugar de influencia, ¿no? Ya Ujú. sea en la escuela, en el vecindario, Sí. y ahí es donde, ese es nuestro campo misionero, ¿no? Y la mayoría de nosotros nunca vamos a ir a China, ni a la Ajá. India, ni Ujú. a Perú, ni a Ujú. muchos otros lugares. Ujú. Pero vamos a ir a Tijuana, Ujú. Ujú. ¿verdad? Sí, exactamente. Y tenemos que estar listos para testificar, necesitamos estar preparados, Ujú, ¿verdad? ujú. Para poder enseñar correctamente el Evangelio, aunque es sencillo, pero no desviarnos de lo que no es el Sí. Evangelio, ¿no? Y, y, y quizás un poco más que Pablo y Bernabé, necesitamos no solamente compartir el Evangelio, sino vivir el Evangelio. Ujú. Ujú. Porque estas personas acababan de conocerlos, no sabían cómo vivían, no vieron mucho de sus vidas, vieron nada más unos cuantos días, pero a nosotros nos están viendo todos los días, Ujú. ¿verdad? Exactamente. Entonces, la parte de poder llevar a cabo en mi vida personal lo que enseña el Señor Jesucristo es parte del Evangelio, es Ujú. parte de poder hablar desde un lugar de convicción Ujú. y de verdad y de integridad. Así es. A veces necesitamos simplemente ser conscientes del lugar donde estamos, Ujú, ¿no? Y la influencia que Dios nos ha dado en ese lugar. A veces, eh, pues, por ejemplo, hablando en mi caso, yo no tengo la misma influencia, ¿no? Porque estoy trabajando, sirviendo a Dios a tiempo completo, no tengo la misma influencia que algún hermano que a lo mejor nos está ujú, escuchando y que él sí está en un trabajo ujú. secular, ¿no? No tengo la misma Sí. influencia que él, ¿no? A él lo ven todos los días sus compañeros de trabajo, Ujú. sus jefes de trabajo, y es una influencia distinta a la mía, a la tuya, Claro, probablemente, ¿no? claro. Entonces, en el lugar donde estemos el día de hoy, que podamos ser conscientes que no necesitamos o Dios no necesita un Pablo, un Bernabé para que Dios Ujú, los envíe y no, Dios nos está ujú. enviando a nosotros, ¿no? Así es. Ujú.
Uy, muy Pues, bien. pues Ajá. gracias, puedes dejarme compartir eso porque lo pensé cuando el pastor estaba hablando de Sí, Pablo y Bernabé y exacto. La importancia de equipar, de preparar, ujú, y es algo que, bueno, Dios ha puesto en nuestro corazón, ujú, ¿no? así es. El equipar, el discipular y dicho sea de paso, Carlitos va a comenzar esta semana Navegantes 1 para hombres. Entonces, si tú vives aquí en Tijuana o vienes aquí a la iglesia, o aunque no vengas a la iglesia, pero quieres conocer más de Jesús, va a comenzar este discipulado de navegantes a las 7:30. 7:30 de Sí. la noche aquí en la iglesia. Es totalmente gratuito y es una forma, es un discipulado padrísimo. No conozco todos los discipulados, pero conozco muchos discipulados. Pero la verdad es que Navegantes como que se destapa de muchos otros porque es algo sencillo pero a la vez muy profundo, verdades de la palabra, ¿no? Y que te van llevando paso a paso. Y bueno, pues Carlitos por mucho tiempo ha estado discipulando y pues yo quiero seguir aprendiéndole más y si yo pudiera estaría ahí con él en Navegantes 1, pero él lo va a dar. Entonces, si tú quieres, dura aproximadamente 3 meses, es una sesión por semana y te invitamos, ¿no? Este jueves ya El inicias, jueves, ¿verdad? sí. Jueves que es 20, 20. 20, Ujú, 20 de abril, ¿no? con Entonces, mucho gusto. y bueno, aquí en la iglesia estamos tratando de abrir más oportunidades para que tú puedas equiparte. Y también si Dios te está llamando y poniendo en el corazón, ¿no? Esas ganas, esa hambre de equipar a otros, de discipular a otros, pues también acércate con nosotros y la iglesia necesita eso, ¿no? Que todos funcionemos dentro del cuerpo. Muy bien. Ok, y entonces, bueno, pues al final vienen otras cosas, versos, eh, ya hablamos de, ajá, versos 16 al 19, cuidado Ujú, con los excesos, ¿no? La exaltación. ujú. eh, Y luego de cuando apedrean a Pablo en el 19 al ajá. 20, Que algunos dicen que probablemente ahí muere Pablo, ¿verdad? es posible, digo, no, no sabemos, no es muy, muy directo ahí el Ujú. texto, pero es posible que sí. Pero bueno, el Señor, si no muere literalmente, pues Ujú, lo guarda, y si muere, pues lo lo resucita, resucita. y después sigue compartiendo. Es algo que a Pablo era obstinado en ese sentido, ¿no? Ujú, No fácilmente se, lo separabas de ese propósito. ujú. Y bueno, pues maravilloso este capítulo. Después regresan a Antioquía, ¿no? Lucas Sí. narra la parte donde regresan a esta Ujú. iglesia donde los envió. Y también Pastor Chris comentaba eso, ¿no? Qué bonito es ese compañerismo que hay, ¿no? Ujú, Y el seguimiento que Pablo y Bernabé le dan a las personas que de ida, ujú, ¿verdad? Tuvieron contacto, ujú, aceptaron al Señor, pero ujú. entonces ellos quieren Regresar, reforzarlos. exacto. Inclusive si ves la gran parte del Nuevo Ujú. Testamento son cartas de seguimiento, Ajá, ¿verdad? ajá. De instrucción a Instrucción. personas, casi todas a personas que ellos ya conocían. Creo que Colosenses no los conocía, Ujú, pero aparte de eso, la mayoría de las cartas son ujú, personas que él tiene en su corazón y que ujú, quiere seguir en su proceso de edificación, ujú, de madurez. Y ujú. entonces esas son las cartas que nos instruyen ahora a nosotros, Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, bueno, pues estos viajes padrísimos, vemos la gracia de Dios derramada por medio del Evangelio y eso, simplemente Dios quiere usarnos a todos dentro de su iglesia. A veces, bueno, de diferentes maneras, Dios quiere usarnos y simplemente dile al Señor, Señor, capacítame, Señor, quiero ser usado por ti y glorificarte y el Señor lo va a hacer, Así es. ¿verdad? Carlitos, pues muchas gracias por tomarte el tiempo, venir con nosotros. Siempre es un gusto estar platicando contigo, Un privilegio. ¿verdad? Me da mucho gusto poder acompañarte de vez en cuando. Sí, sí, sí.
Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Nos vemos en la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias a Carlita acá en los controles. Y bueno, pues estamos para servirte. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.